Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti. Colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Padre precioso, que tú pongas gracia, favor y de nuevo para impartir este mensaje. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados. Le pido por favor que tome su lugar, disponga su corazón, su vida. Qué alegría verlos. Hace 8 días estábamos viendo un mensaje. ¿Sí recuerdan el título del mensaje? Tenía que ver con olvidarse. Nunca te olvides de Dios. Un mensaje bastante edificante, basado en Deuteronomio capítulo 8. ¿Recuerdan? Del versículo 11 al 20 estuvimos viendo esa gran exhortación de parte de Dios de no olvidarnos de Dios. Una amonestación, un mensaje de exhortación, de edificación, una recomendación que damos a las personas cuando realmente las visitamos y les exponemos el Evangelio del Señor Jesús. Una de las recomendaciones es esas: nunca se olviden de Dios. Usualmente cuando hago una visita a una persona, a una familia, para evangelizar, para exponer las Escrituras, me encuentro muchas veces con preguntas que procuro responder con la sabiduría que el Señor nos da pues a través de su palabra. Esta semana estuve realizando una visita a una familia y por supuesto pues que ellos también tenían preguntas, tenían argumentos, los cuales pues a través de la palabra realmente pues tratamos de responder. Pero en medio de esas preguntas nos encontramos muchas veces con argumentos que el mundo coloca para resistir al Señor. Argumentos, excusas, pretextos e incluso vituperios que van en contra de Dios y van en contra de su santa palabra. Y muchas veces suele pasar esto: estamos predicando, estamos hablando, donde quiera que sea, y usualmente muchas personas ¿qué van a hacer? Que van a utilizar vituperios para tratar de avergonzarnos y de avergonzar el Evangelio. Así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy se titula Derribando argumentos. Muy buen mensaje. Está basado en 2 Corintios 10:5 y tiene un propósito realmente este mensaje de saber cómo nosotros responder a muchos de esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Argumentos que muchas veces son obra de Satanás, porque entendemos que no son las personas, sino es quien actúa detrás de las personas. Argumentos, excusas, pretextos sin fundamento que presentan muchas personas que no conocen las Escrituras a profundidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso, con ese tipo de argumentos? Derribarlo. El título del mensaje de hoy se titula Derribando argumentos. Si usted trae su Biblia, ábrala en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5. Si no trae su Biblia, aquí tenemos los versículos en el monitor. Y como le digo, el tema de los argumentos, la idea no es contender con las personas, sino llevarlas al conocimiento de la verdad para que las personas puedan ser libres. El Señor dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace completamente libres. Pero ¿qué tenemos que hacer con los argumentos que tiene el mundo? Con los argumentos que se levantan, ¿qué tenemos que hacer? Derribarlos. Esto es lo que nos dice la cita principal del mensaje de hoy. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esta es nuestra cita principal. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando usted y yo evangelizamos, cuando usted y yo somos a veces atacados por personas que quieren difamar nuestra fe. Pues lo que hacemos es derribar los argumentos. ¿Y cómo derribamos los argumentos que tiene el mundo? Por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces, por eso es que es importante que usted y yo memoricemos, aprendamos la palabra para que nosotros sepamos cómo responder a esas personas con el argumento de la palabra de Dios. Yo les decía, la visita que hice, que el Señor me permitió ir esta semana, no la había programado yo, me llamaron como a las 7 de la noche que si podía visitar una familia pues cerca de donde vivo. Estuve allá como 2 horas hasta que mi hija me llamó y me dijo: ¿qué hubo, papi? Tienes que madrugar. Y realmente pues lo que hice en esa visita fue derribar los argumentos que tenía esta familia.
porque tan pronto llegué, fue como un ataque directo, pero pues yo muy calmado, muy sereno en el Señor, y pues obviamente escuché a las personas, pero a medida que ellos me iban dando como esos sablazos, llamémoslo así, pues yo ya el Espíritu Santo me traía los versículos y pude hacer una exposición. Duré, imagínense, 2 horas, ellos prestaron atención 2 horas, y ya prácticamente finalizando, pues una de ellas mostró cierto grado de arrepentimiento. Yo le dije qué tenía que hacer, y bueno, pues fue un tiempo realmente maravilloso, y eso es lo que realmente nosotros debemos hacer, pero debemos ir siempre revestidos de Cristo. En nuestra enseñanza del día de hoy vamos a ver 5 aspectos importantes de este llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y en el tiempo presente a la iglesia del día de hoy. Entonces aquí encontramos 5 aspectos importantes en este versículo que acabamos de citar. Habla de derribar, habla de argumentos, habla que se levanta o contra el conocimiento de Dios, y también habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando hablamos de derribar, habla de quitar, demoler o echar por tierra esos argumentos que tiene la gente. Los argumentos es el razonamiento y la lógica humana, o muchas veces las ideas y los conceptos filosóficos. Eso es un argumento. Cuando habla que se levanta, pues entendemos que es una lucha, un ataque o una batalla espiritual. Y cuando habla también contra el conocimiento de Dios, pues habla de la necedad, que ya lo vamos a ver, habla de la altivez y de la soberbia humana. Y finalmente pues dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, habla de la obediencia a las Escrituras, ¿correcto? Vamos también a ver una lista de argumentos. Hay muchísimos, pero yo escogí 12, vamos a tratar de ser breves, pero hay 12 argumentos que pues en mi caso siempre escucho, entonces son como los más frecuentes y son los a los cuales vamos a tratar de dar respuesta. Yo sé que a Andrés y a Natalia este mensaje les va a ayudar muchísimo, que a ellos les gusta compartir, les gusta debatir, les gusta predicar y les va a servir bastante. Entonces el argumento número 1, por aquí los tengo, dice, el argumento principal, ¿cuál es? Que Dios no existe. Ese es el principal argumento que tiene el mundo, de que Dios no existe. El número 2 dice, bueno, y si existe, ¿por qué permite Dios las adversidades como guerras, hambrunas, catástrofes y violencia? Si le han hecho alguno de estas preguntas, pues vamos a ver usted cómo debe responder. Argumento número 3, ¿por qué Dios no detiene la maldad y el sufrimiento? Argumento número 4, en referencia a la Biblia, ¿por qué creer? Dicen, argumentan ellos, ¿por qué creer en un libro que fue escrito por hombres y que posiblemente haya sido manipulado? Otro argumento que tiene el mundo, pero para un argumento tenemos una buena respuesta bíblica. Otro argumento número 5, Dios es amor y Dios es permisible y Dios me ama tal como soy. ¿Sí han escuchado ese argumento? Muy bien, estamos conectados. Argumento número 6, yo soy bueno y de buen corazón y no le hago mal a nadie. Vamos a ver. Argumento número 7, creo en Dios, pero creo a mi manera. Como dijo el hermano Chente, a mi manera. Argumento número 8, creo en Dios, pero no tengo que estar metido en una iglesia. Argumento número 9, ¿por qué tantas religiones o denominaciones? Esperemos que nos dé el tiempo porque tengo bastante información. Argumento número 10, no creo que haya infierno, ni nada, ni vida eterna, pues no hay quien haya muerto y haya vuelto para contarlo. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay vida después de la vida? Es otro argumento. Argumento número 11 y número 12 tiene que ver con los pastores, tristemente. Argumento número 11, creo en Dios, pero no creo en los pastores. Y el número 12, todos los pastores son ladrones y comercializan con el evangelio. Esos son argumentos que la gente presenta cuando les predicamos el evangelio. Hay muchos más, pero muchos de estos yo sé que a ustedes le han hecho esas preguntas. Si es así o no es así. Y si no es así es porque no están predicando. Y si es así, pues los felicito. Así que vamos a ir al desarrollo de nuestro mensaje. Espero que nos alcancen las 2 horas que tengo presupuestadas. Bueno, 1 hora está bien. El argumento número 1 que tiene el mundo y el principal es que Dios no existe.
Entonces es un argumento, un razonamiento, la lógica humana, la filosofía, ahí nos sacan cuanto argumento haya para ellos justificar que es que Dios no existe. Pues empecemos, vamos a darle cita bíblica a cada uno de estos argumentos. El Salmos 14:1, yo creo que usted debería apuntar estos versículos, o si no, vuelve y mira usted la predicación, porque lo importante es que usted aprenda. Los hermanos que nos ven, que ven esas transmisiones, que ellos aprendan cómo debatir sanamente por medio de la palabra de Dios. Salmos 14:1, para derribar el argumento de que Dios no existe, le quiero decir, primeramente, antes de leer el versículo, es que la Biblia no habla del ateísmo. ¿Sí sabía usted eso? Explícitamente no habla del ateísmo. Mire lo que dice más bien, Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no dice que el ateo, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces ya tenemos un primer principio, que las personas que argumentan que Dios no existe no son ateos, sino son necios. Y el necio, en el contexto bíblico, el término necio no se refiere a la falta de inteligencia, sino a la deficiencia moral o espiritual de esa persona. Alguien que actúa sin tener en cuenta a Dios. Porque el que dice que Dios no existe hace lo que bien le parece y utiliza, yo creo que, por no decir que todos los argumentos que acabamos de citar. Entonces, pero la Biblia ya nos dice en el Salmo 14:1 que no es ateísmo, sino que es necedad, rebeldía, anarquía. Recuerden que la anarquía es ausencia de autoridad, ausencia de Dios. Salmos 10:4 también nos ayuda a entender esto. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué pasa? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿sí ve? Entonces él dice, Dios no existe, pero aquí la Biblia nos dice que él no busca a Dios. Entonces el que no busca a Dios, que no está Dios en ninguno de sus pensamientos, pues para esa persona aparentemente pues no existe Dios. Caso contrario de nosotros los creyentes, que creemos obviamente de que Dios es real, de que lo vemos a través de su preciosa palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer con los argumentos? Recuerde, derribarlos, quitarlos, demolerlos y echarlos por tierra. Y cuando nosotros vemos, porque hay mucha evidencia bíblica, no alcanzarían 50 mensajes para tratar de explicar la existencia de Dios, pero pues tengo unos pocos. Génesis 1:1, que es el primer versículo de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pare de contar, es palabra de Dios, o sea que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra que en el principio ciertamente Él creó absolutamente todo, los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en la tierra hay fue creado por Dios. Él es el gran artista. Romanos 1:20. Dice Pablo a la iglesia de Roma, tratando también de entender a los romanos acerca de la existencia de Dios, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen como claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hecho de que una persona crea que no existe Dios no cambia lo que nos dice la palabra de Dios, no cambia esa verdad, pero lo único cierto es que esa persona no tiene excusa el día que esté delante del juicio del trono blanco. Y yo le decía eso a estas personas esta semana. O sea, yo no puedo personalmente cambiar el pensamiento que ustedes tienen, pero la Biblia sí me afirma esto, y ustedes no tienen excusa, y un día va a haber un juicio, y todas las personas desde Adán y Eva hasta los últimos días vamos a estar en ese juicio, y nadie va a tener excusa, como dice Pablo a la iglesia de Roma, de modo que no tienen excusa, porque la misma creación nos da cuenta de la existencia de Dios. No sé cuántos a veces ven el amanecer o el atardecer y uno dice, oiga, qué cielo tan hermoso. O cuando vamos al campo, ¿cierto? Allí a pasear donde los suegros, donde los papás, y vemos la naturaleza y decimos, oiga, esto es maravilloso, que el ambiente, el aire, la naturaleza, los animalitos, pues eso no se creó solo, la nada no crea nada, fue la creación de Dios. O sea que la misma creación nos da cuenta de la existencia de Dios. Por eso Salmos 19:1, téngalo presente, nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
La primera vez que yo fui a Cartagena, que fui al mar, yo estaba maravillado de ver la grandeza, de la inmensidad de la creación de Dios. Y dije, wow, esto es maravilloso, de lo que nos estábamos perdiendo. Hubiera sabido antes, vendría más seguido. Pero eso es, cuando vemos esas maravillas, sabemos que existe un gran creador. Entonces podemos, por medio de las Escrituras, argumentar de que Dios sí existe. Entonces, como le digo, hay mucha evidencia bíblica, pero no vamos a profundizar ahora. Argumento número 2. ¿Sí entendió el argumento número 1? ¿Cómo podemos con 2, 3 versículos podemos contrarrestar los argumentos que tiene el mundo? Entonces, no hay ateísmo. Yo soy de los que creo que no hay ateísmo, porque si les he dicho que si el ateo va en un avión y el piloto dice se apagaron los motores, nos vamos a matar, yo creo que por más ateo que sea, a cualquier santo le reza: Dios mío, sálvanos, ayúdanos. Entonces no hay ateos. Es necedad del ser humano de no reconocer que existe un creador. Cuando miramos nuestro cuerpo a la perfección, a ver, es perfecto, Dios lo creó. Tú puedes leer todo el libro del Génesis, capítulo 1, capítulo 2, y va a encontrar la creación de Dios. Eso estamos viendo con los niños en los discipulados, la creación de Dios, lo que Él creó, los bosques, la naturaleza, los animales, mostrando, porque ellos mismos nos dan cuenta de la existencia de Dios. Argumento número 2. Entonces, Dios no existe, el primero. Y el número 2 es, bueno, y si existe Dios, ¿por qué permite Dios las adversidades como las guerras, las hambrunas, las catástrofes y la violencia? Eso es un argumento que presentan muchas personas. Pues tenemos que entender que eso está asociado al libre albedrío, a la libertad. Dios no creó máquinas ni robots computarizados. Dios nos creó con capacidad de elegir entre lo bueno y entre lo malo. Y eso lo afirma Deuteronomio 30:19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy, por testigos hoy contra vosotros. ¿Qué he puesto delante de ti? ¿Qué pone el Señor delante de nosotros? La vida, la muerte, la bendición, la maldición, lo bueno, lo malo. Y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que Dios nos dio libertad, albedrío, y cada día tú y yo escogemos en hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Sí es así? Cada día tú te enfrentas realmente a esta situación. Y pues qué bueno, pues cuando somos temerosos de Dios, pues cada día queremos hacer las cosas bien, de buena manera, honestamente, trabajar con nuestras manos, sin quitarle a nadie, pues estamos escogiendo. Entonces, en un verdadero creyente no habita el pecado, no habita la maldad, no tiene por qué habitar la maldad. Pero en una persona que no conoce de Dios, que es un altivo, que es un soberbio, que no reconoce la existencia de Dios, pues por eso está el mal. El mal realmente es la ausencia del bien. Eso es lo que es. Cuando encontramos la oscuridad, es ausencia de luz. Pero realmente Dios existe. Dios ha puesto unos principios, Dios ha puesto unos parámetros. Hace 8 días también lo veíamos realmente en el mensaje que dimos. Punto número 3. Voy un poquito rápido en algunos puntos porque son 12. Punto número 3, el argumento por qué Dios no detiene la maldad y el sufrimiento. ¿Sí han escuchado ese argumento? Claro que sí. Entonces, claro que cuando una persona me hace esa pregunta, le digo: claro que sí, la Biblia dice que Dios va a poner fin al pecado y a la maldad, pero ¿cuándo? En su debido tiempo, porque Dios ha establecido un tiempo para la humanidad. Lo vimos hace también un par de semanas que hablamos de Eclesiastés, que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo. Entonces hubo un tiempo donde Dios creó los cielos, la tierra, donde formó al hombre, donde han pasado ya cerca de 6,000 años, donde en esos 6,000 años vino Cristo, vino la redención, vino el nuevo pacto. Pero también la Biblia nos habla también de los tiempos finales, de las profecías del tiempo del fin. Daniel 9:24, para ver que realmente Dios iba a poner fin al pecado. Dice Daniel, recordemos que Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Y para qué más? Y para poner
fin al pecado. Sí, que la Biblia sí nos habla que pondrá fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea que realmente entendemos que sí hay una profecía. Y algunos dirán, bueno, pero ¿para cuándo es eso? Porque realmente, ¿por qué Dios no lo hace en este momento? ¿Sabe por qué Dios no lo hace en este momento? Porque si no empezaría con nosotros los juicios. La Biblia dice que después de los 21 juicios que ciertísimamente habla el libro de Apocalipsis, vendrá el tiempo de la gran tribulación y luego vendrá el juicio del trono blanco y luego vendrá ¿qué? Ya el tiempo final donde el Señor realmente pues va a acabar con la maldad. Los ladrones no entrarán allí, se va a acabar la maldad, se va a acabar la corrupción. O sea que ese tiempo sí va a ser el tiempo que nosotros deseamos. Ahorita ningún gobierno va a cambiar ninguna nación. Pues por eso es que nosotros somos apolíticos, nosotros no confiamos y no creemos en la política porque pues lamentablemente la política es corrupta, una en mayores proporciones y otra en menores. Apocalipsis 21:1 dice Juan, recordemos que fue la revelación que el Señor Jesús le dio a Juan, el último de los apóstoles, exiliado ¿a dónde? En la isla de Patmos. Dice Juan, y vi cielo nuevo y una tierra nueva. Qué agradable, ¿no? Saber que la tierra que está descompuesta va realmente a habitar una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron y el mar ya no existía más. Así que aproveche y conozca el mar antes de que desaparezca, porque aquí dice que el mar ya no existía más. Dice Juan, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me gusta este versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni nada de eso nos va a quejar. O sea que vamos a vivir en ese mundo donde creemos que vamos a estar por la eternidad con cuerpos incorruptibles, con cuerpos que no se van a enfermar, con cuerpos que no van a conocer la muerte. Ya no habrá allí muerte. El versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son, ¿cómo son? Fieles y verdaderas. O sea que tú y yo tenemos la garantía, la certeza de que esto va a ser real. Esto no es un cuento, no es una fábula, sino es algo que el mismo Señor Jesús por boca de Juan anunció hace más de 2000 años y hoy en día tenemos esas palabras. Es nuestra fe y nuestra esperanza bendita. El versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la buena parte para nosotros. Pero para los incrédulos, para los necios, para los que se dicen ser ateos, dice, pero para los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Escoge, ¿qué quieres heredar? ¿La vida eterna de Dios? ¿Esos cielos nuevos, esa tierra nueva? ¿O heredar allí lo de los cobardes y los incrédulos? Sí ve que sí hay esperanza, sí ve que hay ese camino que es Cristo, pero tenemos que escoger entre lo bueno, entre lo malo, y vivir en obediencia pues nos va a llevar a ese mundo realmente que acabamos de ver. Argumento número 4. Este es otro argumento bastante fuerte. ¿Por qué creer en un libro, refiriéndose a la Biblia? ¿Por qué creer en un libro que fue escrito por hombres y posible haya sido manipulado? Esa pregunta, ese argumento me lo hicieron esta semana. Y no fue que yo me quedé callado, oiga, así como que usted tiene razón, oiga, voy a mirar, ¿no? Con respeto, con amor, con compasión, con misericordia, citamos lo que dice la Biblia. Y una de las citas que más encaja, la más perfecta, es 2 de Timoteo 3:16, porque ciertamente yo no le contradigo a las personas, le digo, usted tiene razón, la Biblia fue escrita por hombres, porque la misma Biblia nos está diciendo que toda la escritura es
inspirada por Dios, pero es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que sí, usted tiene razón, la Biblia fue escrita por hombres. Pero entonces dicen, bueno, pero ¿cómo no saber que la Biblia fue manipulada? Porque hay tantas Biblias, hay tantas traducciones, está la Biblia de los católicos, la Biblia de los cristianos. Entonces realmente pues nosotros debemos entender que eso es un problema histórico, debemos conocer. Los que son estudiosos, los que les gusta estudiar la palabra, saben que son los libros apócrifos, ¿correcto? Saben que, porque la Iglesia Católica argumenta que nosotros le quitamos y nosotros pues argumentamos de que ellos están añadiendo, pero tenemos que conocer el contexto histórico. Recordemos que el libro que acabamos de citar, que es el libro de Juan, fue el último libro que se escribió, aproximadamente en el año 80, 90. ¿Y qué pasó ahí, hermano Gilbert? Que se cerró el canon bíblico, porque ya Juan era el último de los apóstoles y ya se cerró el canon bíblico. Entonces hasta ahí quedaron los 66 libros, que es el canon bíblico que nosotros tenemos. ¿Y qué pasó después? Que vinieron otros discípulos, vinieron otros testigos, vinieron otras personas, pero ya ¿qué pasó? Que desdibujaron lo que había pasado, y por eso muchos de esos libros que se llaman apócrifos o extracanónicos, pues son libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros los hemos estudiado acá, los hemos leído, encontramos de que no son coherentes al resto de la Escritura. Entonces podemos ver que no son inspirados por Dios. Entonces esa es una de las respuestas muy claras que le podemos dar realmente allí a las personas. Además, cuando me dicen, bueno, ¿y usted cómo está seguro de que eso es verdad, de que eso no fue manipulado? Pues la misma Biblia me dice en 2 de Pedro 1, 19 al 20, que es un versículo que usted y yo conocemos mucho, dice, tenemos también la palabra profética, ¿cómo es? Más segura. Y si me dice más segura, ¿será que hay alguna palabra más segura que la palabra de Dios? No la hay, porque me dice que está la palabra más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, 2 versículos que usted tiene ahí para contrarrestar el argumento que tienen las personas acerca de que cómo creer en un libro que fue escrito por hombres y que posiblemente haya sido manipulado. ¿Cuáles son las 2 citas? 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1 del 19 al 20. Son las 2 citas que usted le puede citar a una persona que tiene ese falso argumento, que no entiende la palabra de Dios. Y otra cosa que tenemos que entender, que yo le decía a estas personas, es que a Dios nada se le escapa de las manos. No fue que a Dios se le pasó y se le salió de control el control de la Biblia, porque si fuera así, pues no sería Dios. Dios preservó hasta el día de hoy. Recordemos que este libro fue escrito por más de 40 escritores en un periodo aproximado de más de 1500 años. Y lo más paradójico es que muchos de los escritores entre ellos no se conocieron, pero todos coinciden en la palabra, coinciden en la cristología. O sea que tenemos la certeza. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo no tengo ninguna duda en absoluto de que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando predico, cuando evangelizo, cuando voy a una visita de estas, pues yo hablo con autoridad, la autoridad que nos da la palabra de Dios, porque yo sé y creo que realmente es la palabra de Dios, y que fue manipulada tal vez en otras cosas, pero Dios preservó lo que realmente tenemos acá. Y cuando leemos la Biblia, los que somos buenos lectores, encontramos que la Biblia es coherente, que la Biblia es viva, que su palabra es eficaz, que transforma vidas. Es un libro realmente maravilloso. Entonces, por eso con contundencia, pues yo lo digo, porque no voy a decir, oiga, si usted tiene como razón, voy a preguntarle al pastor a ver qué me dice. No, tenemos que tener la contundencia de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta este punto la enseñanza de los argumentos? Muy bien, vamos al argumento número 5. Dios es amor y es permisible, y Dios me ama tal como soy. ¿Qué podemos responder ante eso? 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces sí hay un principio de lo que ellos dicen. Claro que Dios es amor, pero también nos dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo vivir como se me dé la gana, perdóneme la expresión. No puedo vivir como se me antoje. Ay, no, es que Dios es amor.
Yo estoy en el grupo LGTB y es que Dios es amor, Dios ama. No podemos sacar a Dios de su contexto y figurarlo y pretender que Dios apruebe todas las patanerías que el ser humano quiere. Porque si el ser humano quiere hacer lo malo, no, es que Dios es bueno y Dios me va a perdonar y Dios conoce mi corazón y Dios sabe que tengo necesidad, por eso yo robo. No, eso no es el orden de Dios, porque Dios ha establecido unos principios. Por eso hace 8 días veíamos esta cita de Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir todos los mandamientos y decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Así que Dios sí es amor, pero también es fuego consumidor y no puede pretender una persona vivir como se le antoje. Hay unos principios que están establecidos allí en su palabra y nos guste o no nos guste, tenemos que cumplirlos. Dios no es como el restaurante de la esquina. El restaurante vamos y nos sirven brócoli y lo dejamos de lado. La carnecita es así, va para adentro. Pero no podemos así hacer con la palabra de Dios, escoger lo que me gusta y lo que no me gusta pues lo desecho. No, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, toda la escritura. Argumento número 6. Yo soy bueno y de buen corazón y no le hago mal a nadie. ¿Sí han escuchado ese versículo? Yo soy tan bueno que no necesito ir a una iglesia. Soy tan bueno que hasta deberían canonizarme, porque es que yo hago esto y ya hago lo otro. Recordemos que el Señor Jesús en Marcos 10:18, recuerdan que fue un joven rico y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Buen muchacho, qué bueno, qué chévere. Le dijo: no, ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno sino solo uno y es Dios? O sea, que significa que nosotros somos pecadores, que tenemos que reconocer nuestra condición de pecado ante Dios. El único bueno es Dios. Y recordemos que el Señor le dijo a este joven: has guardado todos los mandamientos. ¿Y qué dijo el joven? Toditico, Señor, he guardado desde mi juventud, no me falta absolutamente nada. Pero como el Señor Jesús conoce el corazón humano, le dijo: te falta una cosa, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Alguno dirá: bueno, ay, ¿cómo Jesús tan malo iba a dejar a este hombre en la pobreza? Porque no le dijo que vendiera una tercera parte, que vendiera la mitad, sino le dijo que vendiera todo. El propósito del Señor Jesús no era ese. ¿Sabe cuál era el propósito del Señor Jesús? Probar su corazón, porque el Señor conoce el corazón y sabía que ese hombre amaba más a la riqueza. Por eso ahí es cuando el Señor dice: porque uno no puede amar a dos señores a la misma vez, amar al uno y aborrecer al otro. Y ahí mismo en esa historia donde el Señor Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Recuerden que la aguja era una puerta pequeña allí en la entrada de Jerusalén. Dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero también dicen ellos: es que yo soy de buen corazón. Pero recordemos que Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces no nos creamos buenos, necesitamos realmente de un Salvador. Necesitamos reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, y ahí está la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, de reconocer que necesitamos de un Salvador. ¿Están entendiendo? Muy bien, solo unos pocos. Argumento número 7. Marcos 10:18. Es que me equivoco cuando los transcribo, qué pena, pero sí, aquí lo tengo, Marcos 10:18. Muchas gracias por la corrección. Me gusta que hagan eso porque hacen como los hermanos de Berea, están corroborando. Gracias, Charlie. Marcos 10:18, listo. Argumento número 7. Otro argumento falso, dice: creo en Dios, pero a mi manera. Uy, ese sí es, pero de los populares. El campeón. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Que es un versículo que citó mucho, Juan 7:38. Para los que dicen: creo en Dios a mi manera, pues no es a nuestra manera, lamento decirles. Dice la Biblia, el Señor Jesús en Juan 7:38: el que cree en mí, como cada uno quiera creer. ¿No dice eso? Pero eso es lo que está entendiendo el mundo. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, significa que tú y yo, si decimos que creemos en Dios, debemos creer
como dice la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios pues es la verdad, y si conocemos la verdad, pues la verdad nos va a hacer completamente libres. Entonces yo no puedo creer a mi manera, como a mí me parezca, o es que como que yo creo que es así. No, siempre buscamos evidencia bíblica. ¿Qué estamos haciendo en este mensaje? Buscando evidencia bíblica para contrarrestar todos los argumentos que tienen las personas. Entonces debemos creer como dice la Escritura. Mateo 7:24, también el Señor lo refiere de esta manera, hablando de dos cimientos. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras, dice, y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí ve lo que está diciendo el Señor? Cuando usted y yo creemos en estas palabras, las hacemos, como dice Santiago 1:22, no solamente somos oidores, sino hacedores. ¿Qué pasa? Que el Señor nos compara con un hombre prudente, que edificamos nuestra casa o nuestra fe, ¿a dónde? Sobre la roca. ¿Y la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. La roca no es ningún actor de televisión, de la película, ¿cierto? No, la roca es completamente Cristo. Sigue el Señor diciendo en el versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada o cimentada sobre la roca. Significa que cuando vienen las turbulencias a la vida del cristiano, del creyente que hace las palabras de Dios, pues simplemente, aunque se mueva, aunque haya tempestad, aunque haya turbulencia, ¿qué pasa? Que esa casa no va a caer. ¿Sí recuerdan cuando veíamos los tres cerditos? Uno que hizo su casa era de paja, otro que había hecho una casa de ladrillo y el otro otra casa, no recuerdo cuál era. Pero cuando venía el lobo y soplaba, ¿recuerdan que soplaba con fuerza? ¿Y qué pasaba con la casa de paja? Salía. La otra casita también caía, pero la casa que era construida de ladrillos con cimientos fuertes, pues esa no caía. Y los otros dos cerditos, ¿qué pasaba? Que finalmente terminaban refugiándose en la casa que estaba bien hecha. Es lo mismo, nosotros tenemos que refugiarnos en Cristo, nuestra roca fuerte. El versículo 26 de Mateo 7 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, ahora pone el otro punto, dice, y no las hace. Los que dicen, ¿por qué tengo que creer en Dios a la manera de la Biblia? Yo creo, y siguen en su argumento, es que yo creo en Dios a mi manera. Entonces dice, los que oyen estas palabras y no las hacen, no las ponen por obra, el Señor lo compara a un hombre insensato que edificó su casa, ¿dónde? En la arena. Vaya usted acá a una casa allá a la orilla de la bahía de Cartagena. ¿Qué va a pasar? Muy bonita la casa, muy chévere el panorama, pero se va a derrumbar, se va a caer. Ahí que realmente es edificar, ¿a dónde? En la roca firme, en Cristo. Mateo 7:27, ¿qué pasó con este tipo de personas? Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Entonces está hablando de dos tipos de personas, de dos cimientos: de los que ponen su fe en Cristo, que es la roca, y los que ponen su fe sobre la arena. En cualquier momento se va a derrumbar. Argumento número 8: creo en Dios, pero no tengo por qué estar metido en una iglesia. ¿Sí han escuchado ese argumento? Pues lamento decirle a esas personas que es una ordenanza de Dios el que un creyente, el que un cristiano, ¿qué pasa? Hay unos mandamientos: que nos congreguemos, que nos discipulemos, Mateo 28, que nos bauticemos, que participemos del partimiento del pan y de la cena. Son mandamientos que Dios ha establecido para los creyentes. Y en el caso de congregarnos, dice Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino que debemos exhortarnos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. O sea que sí hay una ordenanza de asistir a la iglesia frecuentemente. He escuchado a muchos pastores y falsos pastores que dicen que esto no tiene que ver con ir a la iglesia. Ya lo están sacando de su contexto y están hablando otras cosas que no van realmente conforme a la palabra de Dios. Pero es una orden. Si tú y yo somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Congregarnos. ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? No, regularmente, porque dice, no dejen de congregarse como a algunos se les vuelve por mala costumbre. O sea que debe ser una buena costumbre del cristiano asistir regularmente a la iglesia. Hay personas que no pueden venir por una condición médica, porque les tocó un turno en su trabajo, pues listo.
No hay inconveniente, pero tienen que congregarse regularmente. Y cristianos tibios toman para sí este argumento. Ya no van a ninguna iglesia. Si conocen cristianos o personas que dicen, yo soy cristiano, y yo les pregunto, ¿y a qué iglesia van? No, yo ya no voy a ninguna iglesia. Yo no tengo necesidad, y creen que se la saben todas, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Si un cristiano no se congrega y me dice que es cristiano, pues a ver, está mal, no ha nacido de nuevo. Es una persona que no está dando frutos, que tiene argumentos, y esto realmente no debe ser así. Recordemos que cuando el Señor regrese por segunda vez, vendrá por su iglesia, vendrá por los escogidos y no vendrá por llaneros solitarios, porque hoy en día encontramos muchos llaneros solitarios. Y la Biblia no habla de llaneros solitarios, habla de un cuerpo, habla de congregarnos, reunirnos como hermanos. Si usted ve, la iglesia fue fundada realmente allí en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, dice que se reunían los hermanos, que tenían muchas cosas en común. Que si había necesidades, ellos vendían y compartían con el que tenía necesidad. O sea que sí, la iglesia fue establecida por Dios. Y Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó a unos pastores, a otros maestros y a otros evangelistas. O sea que la iglesia sí fue constituida por Dios y sí es un mandato bíblico realmente para no dejando de congregarnos. Entonces el tema que estamos viendo el día de hoy tiene que ver con derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Estamos hablando de los argumentos que tiene el mundo, que tiene la gente, realmente en contra de los principios bíblicos. Entonces cuando el Señor regrese, regresará por su iglesia. Veamos Marcos 13:27. Si lo escribí bien, dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea que el Señor viene por su iglesia, viene por creyentes, no viene por personas que ruedas sueltas o que no se congregan o que son llaneros solitarios. También dice 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Y dice Pablo, y luego nosotros los que vivimos. ¿De quién está hablando Pablo? De cristianos, de los cristianos del primer siglo, de los cristianos que se congregaban, que eran parte de un cuerpo, del cuerpo de la iglesia, que estaban bajo el cuidado de un pastor. Dice que luego nosotros los que vivimos seremos juntamente arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces recuerde que es un mandato bíblico congregarnos. Vamos a ir al argumento número 9. Ya hemos visto 8 argumentos que tiene el mundo, que tiene la gente para evadir realmente a Dios. Si recuerdan, el argumento número 1 de que Dios no existe, el argumento número 2 que si Dios existe y es tan bueno, ¿por qué permite tanto la maldad? Y vamos aquí al argumento número 9, otro argumento que me dicen muchas personas: ¿por qué tantas religiones o denominaciones? Entonces encontramos que la existencia de miles de religiones en el mundo se aplica a través de factores geográficos, culturales y evolutivos que han moldeado la forma en que los seres humanos interpretamos lo trascendente. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos del tema geográfico, no es lo mismo Latinoamérica que hoy en día la India. Nosotros vemos videos de muchas partes del mundo, nos gusta ver, por ejemplo, en la India está el budismo, está el hinduismo, y por tradición desde pequeñitos a los niños los instruyen realmente en esa religión. Sabemos que son religiones falsas, como ellos nos ven a nosotros también como una falsa religión, pero realmente tiene que ver con el problema geográfico. Entonces, cuando nos preguntan que por qué tantas religiones, número 1 tiene que ver con el tema geográfico, con el tema cultural y con el tema de la desobediencia a lo largo de la historia. Recordemos que cuando estuvo el pueblo hebreo allí en Egipto, si recuerdan las 10 plagas y todo esto, allí estaba Moisés, y Moisés llevaba el libro de la ley, pero cuando Moisés subía al monte a orar, ¿qué hacían los israelitas? Que hacían baales de oro, o sea, hacían otros dioses. Ahí está en la antigüedad el origen realmente de las religiones, de los cultos paganos. Pero realmente, gracias a Dios, podemos decir que nosotros estamos en el verdadero, en la verdadera, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y cuál es la verdadera religión? Porque esa es otra pregunta que le pueden hacer a uno, ¿cierto? Entonces, porque todas las religiones asumen o deducen que tienen la verdad y que ellos son los únicos.
pero realmente yo he analizado, cuando estudiamos sectas, estudiamos falsas doctrinas, yo puedo decir con certeza en la palabra de Dios que realmente, pues aunque el Señor no es una religión, sino es una relación con Dios, podemos creer que estamos en el verdadero, de que la palabra de Dios es verdadera. Y alguien me decía alguna vez, bueno, y si resulta que usted está equivocado y la Biblia o sea, todo lo que usted me dice es mentira, ¿qué pasa? Le dije, pues no pasa nada, porque no he perdido nada. Entonces le dije a esa persona, vamos a suponer que lo que yo he predicado durante estos 20 años, yo estaba equivocado, de que no hay Dios. Entonces, ¿yo qué perdí? Absolutamente nada, no he perdido nada. Por el contrario, la Biblia, este manual, si no existiera Dios, pues me ha enseñado a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor empleado. O sea que no perdí nada. Pero si resulta que la Biblia sí tiene la verdad y es la verdad, ¿usted qué perdió? Pues absolutamente todo, porque usted no está creyendo. Yo no pierdo nada. O sea, yo gano por punta y punta, porque en esta vida el Señor nos permite ver las bendiciones de Dios, que las vemos, y también cuando partamos a la presencia de Dios, pues vamos a ver el tema de la vida eterna. Otras personas me preguntan dentro de los argumentos es por qué tantas denominaciones, hablando de denominaciones cristianas. Entonces, unos dicen es que están los bautistas, están los presbiterianos, están los pentecostales, están los carismáticos, están los adventistas, están los testigos de Jehová, ¿cierto? Y usted dice, ¿y quién tiene la verdad? Pues la verdad la sigue teniendo Cristo, su palabra. Veamos, esto lo dice Pablo también en la iglesia de Corinto. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil, una iglesia muy complicada, yo creo que más complicada que cualquier iglesia de hoy en día. Mire lo que dice Pablo, dice, os ruego hermanos, pues por la misericordia del Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero aclararle algo hasta este punto. Lo que dice acá Pablo no está hablando del ecumenismo, porque muchos ecumenistas, que es la unión de las religiones, cogen este versículo, lo tuercen y dicen, mira, ahí está, todos somos uno. Entonces no importa si usted es musulmán, si usted es judío, ateo, hebreo, lo que quiera ser, católico, cristiano, todos somos un solo cuerpo. No, eso no quiere decir, tenemos que leer el contexto para entender. Versículo 11 dice, porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que entre vosotros, ¿qué hay? Contiendas. O sea que en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corinto, ya habían pleitos por el tema de las denominaciones. Dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Aquí encontramos que ya estaban haciendo divisiones, estaban haciendo denominaciones. Traigámoslo a colación hoy, 2000 años después. Hoy en día algunos dicen, yo soy pentecostal, yo soy carismático, yo soy bautista, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. Y todos ellos, en su vago y débil argumento, creen que son los verdaderos. ¿Es así o no es así? A mí me han preguntado y me han cuestionado a la vez y me dicen, ¿y tú de qué denominación eres? ¿Y bajo qué cobertura estás? A mí me lo han dicho, de buen ánimo y de mala gana. Pues yo simplemente, yo podría decir en mi caso, nosotros como iglesia somos una iglesia no denominacional. ¿Qué entiendes por esto? Que no nos identificamos con una denominación específica. Pero si me tocara llegar a escoger, yo diría, pues de pronto me iría con algunos bautistas porque son un poquito más aplomados en la escritura. No me iría ni con pentecostales, ni con carismáticos, ni mucho menos con mormones, ni adventistas, ni testigos de Jehová. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Entonces somos una iglesia no denominacional. Y me han dicho, ¿y bajo qué cobertura estás? Eso no existe en la palabra de Dios. Eso fue algo creado por los hombres, por esto de las coberturas. Entonces esto de las coberturas, yo se lo puedo decir que esto representa dinero, porque es la cobertura del apóstol tal, del profeta tal, y la iglesia entonces tiene que empezar a darle dádivas a ese apóstol. No, yo no estoy de acuerdo con las coberturas. Esto es un llamado de parte de Dios. La cobertura nuestra es Cristo, y un día como pastores, como iglesia, vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. También hablando de las denominaciones,
Mire lo que pasa, porque queda esto que le voy a citar acá, lo estábamos estudiando con los hermanos el día jueves. Aprovecho para saludar a los hermanos que virtualmente están tomando el discipulado. Estamos viendo la clase de Cristología, tocábamos esta cita y no quiero que usted me vaya a malinterpretar. Mire lo que dice acá, Filipenses 1:15. Dice Pablo a la iglesia de Filipo, dice: algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y por contienda. ¿Sí ve? Iglesias que predican por envidia y por contienda. Dice, pero otros de buena voluntad. Yo no puedo generalizar de que todas las iglesias son malas, de que todas las iglesias, no, aquí me está diciendo Pablo de que hay unas que lo hacen por envidia, por contienda, por una motivación incorrecta, pero hay otros que lo hacemos de buena voluntad. Yo me meto en el grupo de los de la buena voluntad porque lo hacemos de buena voluntad. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, son contenciosos. Es que nosotros somos la denominación correcta. Venga para acá, hermano, porque si usted está allá, usted se va a perder. No, eso no enseña la palabra de Dios. Las denominaciones ni las religiones salvan a nadie. ¿Qué es lo que salva? Jesús. El sacrificio de Cristo. Por medio de ese sacrificio y esa sangre que el Señor derramó, es lo único que nos salva. Tú no eres salvo por venir a esta iglesia ni por decir que eres cristiano. Tú eres salvo porque has creído en Jesús como tu único y tu suficiente Señor y Salvador. ¿Sí es así? Lo dice la palabra. Entonces continúa diciendo Pablo: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Entonces hay gente que no lo hace con sinceridad, que lo hacen con una motivación del billetico, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero dice Pablo, pero otros ¿cómo lo hacen? Por amor. Yo me meto en el lado que dice Pablo del amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y mire lo que dice Filipenses 1:18, para que usted grabe este versículo, lo raye en su Biblia, lo tenga presente. Cuando alguien le quiera hablar de por qué tantas denominaciones, que por qué tantas, mire lo que dice acá. Dice Pablo, resumiendo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Maravilloso. Si una falsa doctrina, si la iglesia creciendo en desgracia dice que Jesús es el Señor, ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdad? Claro, es una verdad irrefutable. Ya el tema doctrinal sí hay que revisarlo, pero muchas personas pueden haber conocido de Jesús, digamos, en una falsa doctrina. A mí me pasó. Yo hoy en día creo que la primera iglesia que estuvimos durante 8 o 9 años es una doctrina que se chuequeó, una doctrina de la prosperidad, pero allí conocimos el evangelio, allí nos bautizamos, allí aprendimos cosas. ¿Y qué pasa? Que ahora escudriñamos. Entonces vuelvo y le digo, es una verdad irrefutable, pero el tema doctrinal es algo que nosotros, el Señor nos permite discernir y juzgar y mirar por medio de la palabra de Dios. Recuerde Nehemías 8:8, recuerde Hechos 17:11. ¿Me entendió ese punto? Entonces, que sea la denominación que sea, pues finalmente están anunciando a Cristo. Y Pablo, si estuviera en este tiempo, diría, pues bueno, gloria a Dios por los bautistas, los adventistas, los testigos de Jehová, porque finalmente algo están hablando de Dios. Ya el tema doctrinal, cada uno le va a rendir cuentas a Dios. Argumento número 10, para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, derribando argumentos. El argumento número 10, no creo que haya infierno, ni nada, ni vida eterna, pues ¿quién hay que haya muerto y haya vuelto, ¿cierto? Haya vivido para contarlo? Porque cuando usted lee en la Biblia las personas que fueron resucitadas por el Señor Jesús, está Lázaro, ¿cierto? El amigo del Señor Jesús, está la hija de Jairo y está el hijo de la viuda de Naín. Creo que son las 3 resurrecciones que narra el Nuevo Testamento, pero ninguno de ellos narra qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio, absolutamente nada. Solo hay uno que venció la muerte y es el Señor Jesús. Por eso dice la palabra que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Veamos 1 Corintios 15:3 para comprender un poquito más o poder derribar ese argumento de las personas que dicen que no creen en Dios, que no creen que haya infierno ni nada. Y usualmente cuando yo predico a las personas, yo siempre procuro hacer una pregunta, y es una pregunta fuerte. Y yo le digo a las personas, yo muchas veces le digo a las personas, ¿qué crees que pasaría contigo si hoy murieras? Siempre hago esa pregunta, respetuosamente. Y yo me incluyo. Si hoy hubiera una catástrofe
y muriéramos todos los presentes acá, ¿cuál sería tu destino? Y esa pregunta la hice esta semana y pues una de las personas me respondió, pues no, pues yo creo que iría como a un juicio temporal. Otra me dijo, yo no sé. Y otra persona que estaba ahí, que aparentemente pues es una señora que lleva 10 años en la iglesia, ella sí dijo, yo no sé, pastor. Pues a mí me pareció triste que una persona con 10 años en una congregación no sepa cuál es el destino. Y yo les dije, ahora yo voy a responder esa pregunta. Si yo muriera el día de hoy, tengo la certeza 100% de que iría ¿a dónde? A la presencia de Dios. No porque sea pastor, no porque predique la Biblia, sino porque yo he creído que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y creo en la doctrina de Pablo, que Pablo decía, ausente del cuerpo, presente al Señor. Filipenses 1:21 decía Pablo, no sé qué escoger, si partir con Cristo, que es mucho mejor, o quedarme por causa del Evangelio. Y usted debería tener presente eso. Cuando le hagan esa pregunta, cuando toque ese tema, diga, sí, yo tengo presente y yo creo en la resurrección y la vida, como lo dice Juan 11:25. ¿Recuerdan que Jesús lo dijo en la resurrección de Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le decía Jesús allí a Marta. Entonces debemos creer que Jesús es la resurrección y la vida, de que sí hay esperanza después de que partamos de este mundo, pero la esperanza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, como iglesia y como doctrina, estamos en contra del suicidio asistido, lo que se está viendo hoy en día, porque personas están pensando que el camino es suicidarse, que ahí acaban sus problemas. Si eso fuera verdad, pues yo les diría a ustedes, no, pues no hay nada más que hacer, hermano, pues échese una suicidadita y mire a ver cómo lo hace, que no le duela tanto. No, eso es un engaño, eso es una mentira. Eso es un argumento de las mismas profundidades de las tinieblas, porque la persona que se suicida, que se quita la vida, ¿sabe a dónde va a descender? A las mismas profundidades. Va a ir a donde estaba allí el rico de la historia del rico y Lázaro. Y si no lo quiere creer, créalo, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Continúa diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 15:4, dice 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras, dice Pablo. No dice conforme al mundo, conforme a los rudimentos de este tiempo, conforme a la filosofía, conforme a los que dijeron. No, él dice conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Cristo resucitó al tercer día. Apareció luego a Pedro y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya se han muerto. Después apareció a Jacobo, su hermano, después apareció a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Y eso que Pablo en vida no lo conoció, no hay argumento bíblico de que Pablo haya conocido al Señor Jesús, pero él dice, por último se me apareció a mí. ¿Sí recuerdan cuándo se le apareció? Cuando iba de camino a Damasco. Ahí fue cuando tuvo ese encuentro con Jesús, se le apareció y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús lo confrontó y ustedes ya conocen la historia. Así que cuando una persona dice que no hay infierno, porque me dicen, no, es que qué más infierno que el que yo vivía en esta vida, llevado del bulto, con deudas, enfermo. No, ¿qué más infierno? Pues la Biblia dice que sí hay un infierno, y ese infierno lo encontramos en Lucas capítulo 16 del versículo 19 al 31. Lo hemos estudiado aquí muchas veces, no tengo el tiempo hoy para explicárselo, pero voy a tratar de abreviárselo. Recuerden que había un hombre rico y un mendigo que se llamaba Lázaro, y dice la historia, dice la Biblia, que es contada por el Señor Jesús, que murió el rico y que fue sepultado, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y allí ya ambos muertos, cada uno en su sepultura, se encontraron en ese lugar. Recuerde que era un lugar que aparentemente queda en el centro de la tierra, se llama el Hades, el lugar de los muertos, y dice que allí el rico, ¿qué pasa? Que vio de lejos ¿a dónde? A Lázaro en un lugar más alto, y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué le dijo Abraham? Hijo mío, tú recibiste bienes en vida, y tú males, ahora estés consolado y tú allí atormentado. Entonces ahí está clara la historia, léala, Lucas capítulo 16. El infierno es real. ¿Para quiénes? Para las personas que desprecian realmente a Cristo. Y mire como dice Apocalipsis 20:14, para resumírselo.
Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. O sea que claramente la Biblia nos dice que sí, realmente esa besita no es, cámbiala, está mal puesta ahí. Apocalipsis 20:4. A veces me equivoco cuando estoy transcribiendo mi bosquejo, me puedo equivocar. ¿Listo? Argumento número 11, ya nos quedan 2 argumentos, téngame paciencia, que son los argumentos que tiene el mundo. Argumento número 11 y el 12, recuerde que tiene que ver con los pastores. Y présteme atención porque voy a ser claro en esto. El argumento número 11 que me han dicho: creo en Dios, creo a mi manera, pero yo no creo en los pastores. Y es fuerte para que a mí como pastor me digan eso. Y es por culpa de los malos testimonios. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 13:17, correcto, ahí está bien. Dice: obedeced ¿a quiénes? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Así que sepa que yo estoy velando por su alma. Si estoy preparando un mensaje, un bosquejo, una enseñanza, un discipulado, una campaña, es porque estamos velando por las almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea que cuando dicen que creo en Dios, bueno, los pastores, a ver, tiene usted, ponga su mirada, aplique la Biblia, aplique Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted vio un mal testimonio, un pastor falso, pues ¿qué tiene que hacer? Corra a ese lugar, pero no se aleje de Dios. Busque de Dios, porque en medio de todo hay personas que me dicen: pastor, es que ya he buscado y es que no hay una iglesia sana doctrina, todas están chuecas, todas cobran por todo. No, pues habrá una iglesia como esta, una iglesia pequeña de 10 personas que lo hacemos con una motivación correcta y que lo hacemos, pero busque, no se quede en la casa, no deje de congregarse. Último punto número 12. ¿Entendimos la lección? Punto número 12. Todos los pastores son ladrones. Usted no se imagina cuando me dicen esto: todos los pastores son ladrones y comercializan con el evangelio. Y mire las camionetazas que tienen. Pues vaya, mire mi camioneta, yo ando en un furgoncito vendiendo leche para arriba y para abajo. Gloria a Dios y lo he conseguido con el sudor de mi frente. Para los hermanos que nos ven, que no me conocen, yo soy distribuidor de productos lácteos, salgo diariamente a rebuscarme el pan con el sudor de la frente como cada uno de ustedes. No vivo de la iglesia porque pues la iglesia no escasitamente ni se sostiene muchas veces para el arriendo, y lo hacemos con gozo, con alegría, pero a ninguno de ustedes hemos manipulado, y lo puedo decir con autoridad: jamás hemos torcido la palabra de Dios, jamás le hemos dicho a ustedes: hermano, no alcanzó para el arriendo, mire, a ver, manifiéstese porque los ladrones no heredarán el reino de Dios. Jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos. Y es algo por lo que yo me siento alegre y contento en el Señor de poderlo hacer por amor del Señor. Y por el contrario, mi trabajo, el Señor nos bendice, nos da y apoyamos la obra. Y recuerdo tanto que está el hermano Gilbert acá, que en la pandemia fue difícil, yo no estaba trabajando, seguíamos pagando el arriendo, y el hermano Gilbert un día me llamó y llegó a la puerta de mi casa y llegó con una ofrenda. Y es algo que nunca se me olvida, hermano Gilbert, y que Dios bendiga grandemente su alacena, y porque Dios sabe con qué corazón lo hacemos. Y a mí teníamos, bueno, no teníamos mucha necesidad, pero estábamos, claro, todos en el tiempo de la pandemia estábamos como tambaleando. Cuando me llamó ese día el hermano Gilbert: pastor, estoy aquí abajo, baje que lo necesito. Gloria a Dios por eso. Entonces tenemos que, claro, dar con alegría, con gozo, pero yo le puedo decir que no todos los pastores son ladrones. Yo me salgo de ahí, o sea, lo mismo, yo me salgo de ese grupo porque detesto la teología de la prosperidad, aborrezco a los pastores que hacen eso, porque un pastor no tiene por qué estarle metiendo la mano a los bolsillos a las personas. Antes, si podemos, les bendecimos de vez en cuando, si podemos, les invitamos un almuerzo, si podemos les invitamos, así sea un pan y un tinto en la panadería, pero nunca manipulamos. Y creo que ustedes son testigos de esto. Si puede aquí pararse alguien y decir: pastor, usted es mentiroso, usted nos ha manipulado, usted ha pedido diezmos, primicias, no, lo único que hacemos es la ofrenda voluntaria, que es un mandato establecido por Dios. Veamos las últimas citas. 1 Timoteo 6:5, hablando de esos falsos pastores, esos ladrones que comercializan con el evangelio. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo ¿sabe qué le digo a la persona? Le digo: sí, usted tiene razón, los hay, pero la Biblia también los condena, porque los hombres pueden ser engañados, pero Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Últimas citas bíblicas:
1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que ¿qué hacen? Que toman la piedad, que toman la fe, que toman el evangelio como fuente de ganancia. ¿Qué dice ahí? Apártese de los tales. Así te digan que es que si tú te vas de la iglesia le va a caer la maldición de Tutankamón. No, salga corriendo a ese lugar, sacúdase sus pies y dígale, bueno, a mí me pasó en las primeras iglesias. Andrés es testigo que nos conocemos ya hace más de 20 años, estuvimos en una de las mismas iglesias y aquí estamos porque creemos en Dios. Que esos pastores que vimos que a lo largo que han comercializado, allá ellos le van a rendir cuentas a Dios por sus obras, por lo bueno, por lo malo, porque todos vamos a dar cuentas. Entonces Dios va a ser el que los va a juzgar, pero sí la Biblia dice, apártese de los tales. Y última cita, Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero es que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos campañas evangelísticas, en tu nombre construimos un coliseo. Ahí está hablando de pastores, de falsos obreros, de falsos maestros. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué es lo que les dice? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, 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 bastante fuerte para los predicadores que toman la piedad como fuente de ganancia. De ese argumento que tienen, porque lamentablemente el evangelio está desdibujado por ese tipo de iglesias y por ese tipo de falsos pastores que están comercializando con el evangelio. Y ¿sabe qué es lo que ustedes saben? Que están por montones, porque la Biblia dice la mies es mucha y los obreros pocos, pero está hablando de obreros aprobados, obreros conforme a su palabra de Dios. Y vuelvo y le digo, yo con humildad, con respeto, con amor, digo, yo quiero estar en ese grupo. Que el Señor diga, venid benditos de mi Padre, y no que un día el Señor nos vaya a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, y ser echados al lago que arde azufre con fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los argumentos? Vimos 12 argumentos. Si usted no pudo estar completamente en la reunión, vea el video, repita todos los argumentos, tome nota, aprenda. ¿Qué tenemos que hacer con los argumentos? La última cita, que fue con la que comenzamos, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la cita principal, ese es el versículo, eso es lo que tenemos que hacer con los argumentos. ¿Qué tenemos que hacer? No contender, sino derribarlos. Y yo le di a usted unos pasos, hay muchos. De este mensaje yo pudiera hacer 2, 3, 4 mensajes, una serie, pero le di a usted bastante evidencia bíblica para que usted sepa cómo responder a las personas que tienen los argumentos que acabamos de citar. Así que si este mensaje fue de bendición, póngase sobre sus pies, vamos a culminar en oración de agradecimiento a nuestro Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, precioso Dios, por permitirme como pastor en esta mañana exponer este mensaje de cómo derribar argumentos para que mis hermanos, Señor, sepan cómo responder. Y que nunca, Señor, su confianza y su fe se vaya a desviar de ti, Padre precioso. Oramos por cada familia de la iglesia, por cada hermano, por cada creyente, Dios, que ha tenido necesidades, que ha sido expuesto, que ha sido vituperado, que tal vez ha dejado de congregarse. Señor, aquí vimos unos puntos a través de tu palabra para que volvamos a ti, para que nunca nos olvidemos de ti, oh Dios. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.